maldición avecinarse si ustedes destruir minas sagradas. ¡Párale, Pablo! ¡Sáquenlo embrujado! Yubawi, Owet Usuli, Palpal. De todas maneras, yo voy a cumplir con mi parte. Usted me cumple, indios imbéciles. Y esas tierras son mías. Esos salvajes no tienen ley. Kenji, Chakalin Kenji. Su aldea no valía ni mierda su madre. Pachuca, Ulmi, Pachamama. ¡Esto es Guayaquil! Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a un nuevo tema. En esta ocasión vamos a hablar de los chamanes. ¿Quiénes son los chamanes? Son unas figuras en diversas culturas indígenas. Entre sus principales características podemos conocer que pueden ser curanderos, mediadores entre el mundo espiritual y el terrenal. También pueden ser comunicadores de las almas. El chamanismo puede ser una de las partes más antiguas del mundo espiritual, ya que también podemos encontrarlas en la prehistoria. Analicemos cada uno de estos detalles. Primeramente, son mediadores espirituales. ¿Qué quiere decir esto? Que los chamanes son puentes entre el mundo terrenal y espiritual. A menudo utilizan estados de conciencia alterados para utilizar sus poderes que otros no poseen. También ellos se les puede, otra de sus características importantes es que son curanderos y guías. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente a los chamanes son vistos como curanderos que utilizan métodos como plantas medicinales, comunicación con los espíritus para curar enfermedades físicas y mentales. También son guías de los difuntos. Otra de sus características de estos hombres y mujeres de conocimiento, en muchas de las culturas los chamanes son vistos como hombres poseedores de conocimientos, personas con gran sabiduría tan sensible que les permite ver el mundo de diferente forma. Vamos a entrar a detalle también de lo que es la historia de los chamanes. En primera instancia, el chamanismo se remonta a 30,000 años atrás. Se pueden encontrar en pinturas rupestres en diferentes partes del mundo. Viene algo que se llama la universalidad. A pesar de que el chamanismo se practica en diferentes partes del mundo y actúa de forma independiente, tienen gran similitud con los elementos como los usos alterados de conciencia, la comunicación con los espíritus y guías con los difuntos o guías de los difuntos. El desarrollo en diferentes culturas, principalmente vamos a hablar en América Latina o en la América como un continente como tal. Está muy marcado el chamanismo más en México que el resto del continente. Su práctica ancestral y sus conocimientos son transmitidos de linaje. O sea, quiere decir esto de generación en generación. Usted y yo, que somos personas comunes, no podemos entrar a este mundo de los chamanes, ya que son conocimientos muy celosamente guardados entre ellos y transmitidos de padres a hijos, a nietos, tataranietos, bisnietos, bla, bla, bla. Esa es una de las grandes diferencias y es una de las similitudes que podemos encontrar en los chamanes. No se le puede dar a cualquiera este conocimiento más que en, como dice, el linaje. Bien,
Vamos a hablar particularmente del chamanismo en México, de una famosa señora que hizo historia en nuestro país, la famosa señora Pachita, que tuvo conoció al gran científico mexicano Jacobo Greenberg. Este científico mexicano que fue desaparecido misteriosamente en diciembre de 1994. Y su hermano de este es Ari Tech. Muchos saben de quién estoy hablando. Jacobo Greenberg dejó un legado en la UNAM por sus famosas investigaciones científicas basadas en funcionamiento del cerebro. Hizo 56 libros y fundó a los 23 años el laboratorio en la Universidad del Anáhuac. Fue creador de la teoría de la sintérgica. ¿Qué quiere decir esto? Basada en el origen de la experiencia consciente en la estructura del espacio cósmico. Bien, fue egresado de la UNAM, donde estudió psicología. Posteriormente estudió la maestría en la New York Medical College de Nueva York. Posteriormente regresó a nuestro país para estudiar doctorado en ciencias de la facultad de la UNAM. Bien, vamos a hablar de sus famosas investigaciones que le llevaron a curiosear en el tema del chamanismo mexicano, donde se adentró en el campo con la famosa chamana mexicana Pachita. Bien, aquí tenemos que resaltar las vivencias que tuvo con esta señora. Es muy interesante, la verdad, porque vamos a adentrarnos a un mundo desconocido para muchos. Bien, Pachita, decía Jacobo Greenberg, que estar junto a Pachito era una experiencia única en la cual su experiencia la cual se experimentaba. Permítame un momento, tengo unos detalles aquí en la computadora. Permítame, estoy checando unas situaciones con mi computadora. Perdone, un momento. Bien, entonces vamos a iniciar. Estábamos hablando de Jacobo Greenberg, que tuvo su experiencia con la famosa chamana Pachita. Decía que era una experiencia única en la cual se experimentaba el poder de su mente, capaz de conocer los contenidos del pensamiento, las intenciones y las experiencias más íntimas de sus colaboradores y pacientes, como si fueran un libro abierto. Además, Pachita lograba penetrar en el tiempo, prediciendo eventos futuros, como si su campo neuronal, en interacción con la látiz del espacio-tiempo, decodificara y modificara la estructura temporal de la realidad. Todos estos portentos pueden ser explicados si se acepta la posibilidad de que las modificaciones de la látiz producidas por el campo neuronal de Pachita eran capaces de modificar sustancialmente aquella, produciendo conformaciones similares a las de objetos en caso de desmaterializaciones o retornos a la estructura de la látiz de los objetos en caso de las desmaterializaciones. Pachita poseía un control único sobre su campo neuronal, transformándolo y modificándolo con él a la estructura de la látiz. Aunque sus efectos parecían ser milagrosos, se basaban, de acuerdo con esta hipótesis, en el mismo mecanismo que todos utilizamos para crear nuestras imágenes o nuestros pensamientos. Bien, aquí vamos ya conociendo el tema, ya en forma. Bien, aquí vamos ya conociendo el tema, ya en forma. Bien, aquí vamos ya conociendo el tema, ya en forma. Bien, aquí vamos ya conociendo el tema, ya en forma. Bien, aquí vamos ya conociendo el tema, ya en forma. Bien, aquí vamos ya conociendo el tema, ya en forma. Bien, aquí vamos ya conociendo el tema, ya en forma. Bien, aquí vamos ya conociendo el tema, ya en forma. Bien, aquí vamos ya conociendo el tema, ya en forma. Bien, aquí vamos ya conociendo el tema, ya en forma. Bien, aquí vamos ya conociendo el tema, ya en forma. Bien, aquí vamos ya conociendo el tema, ya en forma. Bien, aquí vamos ya conociendo el tema, ya en forma. Bien, aquí vamos ya conociendo el tema, ya en forma. Bien, aquí vamos ya conociendo el tema, ya en forma. Bien, aquí vamos ya conociendo el tema, ya en forma. Bien, aquí vamos ya conociendo el tema, ya en forma. Bien, aquí vamos ya conociendo el tema, ya en forma. Bien, aquí vamos ya conociendo el tema, ya en forma. Bien, aquí vamos ya conociendo el tema, ya en forma. Bien, aquí vamos ya conociendo el tema, ya en forma. Bien, aquí vamos ya conociendo el tema, ya en forma
Dice, la existencia antes mencionada de niveles discretos congruentes con la interacción del campo neuronal y la látiz explica al hermano Cuauhtémoc, el famoso monarca. Pachita decía que el espíritu del último emperador azteca trabajaba a través de su cuerpo realizando su trabajo. Ella se introducía a un trance transformando su personalidad y efectuando las operaciones a las que he hecho mención y que se describen con lujo y detalle en este contexto. De acuerdo a la hipótesis que he presentado, el campo neuronal de Pachita era capaz de interactuar en forma congruente con una banda de la látiz que era denominada Cuauhtémoc. A estas bandas la teoría sintérgica las denomina las orbitales de la conciencia. Bien. El campo neuronal es capaz de mimetizar la estructura fundamental de la látiz. Esto se logra incrementando la coherencia inter y transhemisférica cuando la coherencia cerebral es así incrementada. El campo neuronal deja de modificar la estructura fundamental de la látiz y la conciencia se vuelve de unidad. En este estado de unidad total desaparece el ego y el sujeto de la experiencia se vuelve una especie de rey de la creación capaz de modificar la realidad desde sus orígenes. Nos decía también Jacobo Greenberg, no puedo explicar la existencia de Pachita y sus efectos a menos que acepte que ella había logrado llegar a la conciencia de unidad. Esto me explicaba su capacidad de reconocer cualquiera de las mentes que se le aproximaba y su habilidad de hacer aparecer su conciencia en diferentes localizaciones del universo. Pachita decía ser capaz de salirse de su cuerpo y hacer aparecer su experiencia en localizaciones extracorpóreas. Esta capacidad implicaba, entre otras, la de poder focalizar su atención total en diferentes porciones de la látiz, o sea, del universo, prácticamente. Normalmente hacemos algo similar con nuestra atención. La focalizamos en diferentes regiones de la interacción entre el campo neuronal y la látiz. La capacidad atentiva de Pachita era, sin embargo, extraordinaria, acrecentada en ambos casos. La de la atención normal y la de la acrecentada se requiere de un factor explicativo además de la intención entre campo neuronal y la látiz. A este factor la teoría sintérgica lo denomina factor de direccionalidad. El factor de direccionalidad hace aparecer la experiencia consciente en diferentes regiones de la látiz y requiere de la existencia de un controlador del mismo al que la teoría sintérgica denomina procesador central del cerebro. Bien, acerca de este último poco se sabe y solamente se puede conjeturar que pertenece al observador independiente de la látiz y el campo neuronal, hablando ya en temas de conciencia o partes de nuestro cerebro. Bien, vamos a seguir con el tema de la señora Pachita o la famosa chamana. Bien, aquí hay otras cosas interesantes. Durante más de 10 años, decía Jacobo Greenberg, me he dedicado a investigar algunos aspectos de la fisiología cerebral y aunque me considero bastante revolucionario entre mis colegas, jamás me imaginé ni podría haber aceptado que una parte del cerebro pudiera trasplantarse de un ser humano a otro. Jamás lo hubiera aceptado de no haberlo visto, pero el caso es que lo vi y eso me transformó tan profundamente que a partir de ese momento todas mis concepciones psicofisiológicas cambiaron. La niña era un vegetal que no se movía ni hablaba ni controlaba sus esfínteres, o sea, por ejemplo, el hacer sus necesidades. Los esfínteres son los que nosotros nos dirigen cuando queremos ir al baño. Entonces ella no tenía conocimiento o esos esfínteres no le funcionaban. En esa operación y en 4 subsecuentes, Pachita cortó el cuero cabelludo con el cuchillo de monte y después abrió el hueso del cráneo usando un pedazo de sierra
de plomero. Fíjense qué interesante lo que hacía esta señora Pachita. Yo veía eso y parte de mí pensaba que no era cierto y otra que era maravillosamente real. Después Pachita hizo aparecer una sección de corteza humana, tomó un pedazo en sus manos, le lanzó su aliento y le ordenó que viviera. ¡Vive! ¡Vive! Le gritaba. Después, con la ayuda del cuchillo, introdujo el pedazo de corteza del cráneo de la niña y con una serie de movimientos extraños lo dejó depositado allí. Por fin, la herida se cerró después de que yo fui invitado a colocar mis manos encima de la misma. A eso se le llamaba saturar. Saturar quiere decir coser. La niña fue vendada y devuelta a sus padres. La operación se realizó sin anestesia, sin asepsia y considerando su magnitud y seriedad lo que se podía haber esperado como mínima reacción era una meningitis fulminante. En lugar de ello, la niña se presentó a los 15 días para una nueva operación sin infecciones, sin haberse muerto de shock post-operativo y con algún síntoma de mejoría. De hecho, después de 4 operaciones similares a la descrita, yo vi a esa niña empezar a tener movimientos voluntarios, balbucear vocablos, quejarse de dolor y molestias y sonreír. Sí, sonreír. Cuando yo vi sonreír a esa niña y alcancé a comprender los motivos de su alegría, entendí que la más fundamental es lo de mayor alcance espiritual, lo que cualquiera comprende, lo que se encuentra presente en todos los niveles, lo clásico, lo que se siente como certeza y mismidad. Estamos adentrándonos en un tema sumamente interesante en el chamanismo mexicano, sobre todo en estas situaciones en las que el Pachita realizaba sus operaciones y en el cual estaba presente Jacobo Grinberg, este famoso científico mexicano que tristemente fue desaparecido. Y nos comenta también, era el cumpleaños de Cuauhtémoc y el recinto de las operaciones fue vestido de flores y saturado de incienso. Pachita se sentó en el centro del cuarto y respiró profundamente y unos minutos más tarde nos saludó. El saludo de Cuauhtémoc nos introdujo a un mundo mágico. En un mensaje magnífico el hermano nos comunicó sus deseos y su amor. En cierto momento empezó a hablar de Dios y de sus designios. La niña en su silla de ruedas estaba en el recinto acompañada de sus padres y en el instante en el que el hermano llega a su máxima profundidad espiritual. La niña sonrió cada vez que Cuauhtémoc alcanzaba un nivel que yo solo podría catalogar como la total trascendencia. La niña volvía a sonreír. Fuera de esos niveles yo no notaba reacción alguna en ella. Aquello me enseñó lo que ya mencioné y me llenó de fe. Imagínense con un cuchillo la famosa chamana Pachita haciendo estas operaciones tan arriesgadas como este ejemplo que les estoy poniendo y utilizando al hermano. El hermano era el monarca, era Cuauhtémoc, el que ya lo mencioné anteriormente. Entonces imagínense que todas sus operaciones entrara este famoso monarca que era el que supuestamente manejaba el cuchillo y le ordenaba a Pachita para realizar las operaciones que ella deseaba que se realizaran y en la parte que quería que se hiciera la operación de acuerdo a lo que aquejaba al paciente. Bien, continuemos. Una de las facetas más misteriosas de la obra era que no acontecía con la conciencia de Pachita durante las operaciones. Recuerdo que cuando lo leí en el libro, la más asombrada era ella como si no recordara lo que acontecía en las operaciones o como si no hubiese estado en ellas. Esto último parecía lo más probable. La conciencia de Pachita estaba ausente durante las operaciones. ¿Cómo podemos explicar esto? En realidad no lo sé, nos decía Jacobo Grinberg. Se preguntaba. Armando y la misma Pachita decían que el espíritu de Pachita se iba de su cuerpo y que el espíritu del hermano lo ocupaba mientras tanto. Creo que esta última era una explicación demasiado simple para lo que verdaderamente acontecía. Quizá Pachita funcionaba en un nivel en el que su conciencia
se conectaba con la estructura más fundamental de lo que la física llama latiz, y de ahí extraía todo su poder. Una muestra de este poder yo la tuve en Parral, cuando llegamos a esta ciudad, en Chihuahua. Una sequía la tenía sedienta durante meses. Los campos estaban secos y la gente se quejaba del calor y la falta de agua. Pachita hizo lo mismo, usando el peor caló, maldijo la sequía y pidió lluvia. A la medida hora empezó a caer una llovizna ligera y en la noche comenzó una tormenta que no disminuiría su volumen de precipitación durante varios días. Qué interesante, ¿verdad? Lo que estamos escuchando, estos extractos del libro de Jacobo Grinberg en el volumen 3 de Pachita, propiamente hablando de esta chamana. Los ríos de Parral se empezaron a desbordar y en las calles la gente volteaba a ver el cielo y con ademanes de sorpresa y beneplácito agradecían la lluvia. En el estado de Morelos yo había visto a don Lucio controlar una tormenta. Don Lucio también era un chamán, lo que aquí comenta, y me había maravillado de su poder. Lo que hacía Pachita me maravillaba aún más. ¿De dónde venía su fuerza?, preguntaba Jacobo Grinberg. De pequeña, Pachita había sido abandonada por sus padres y adoptada por un negro africano llamado Charles. Durante 14 años, Charles cuidó de Pachita y le enseñó a ver las estrellas y a curar. Después, Bárbara Guerrero es un nombre correcto de esta señora comúnmente apodada Pachita. Luchó al lado de Villa, fue cabaretera, vendedora de billetes de lotería, cantaba en camiones de paso. Creo que haber vivido tantas experiencias la conectaron con lo que trascendía de todas ellas. De alguna manera, Pachita había logrado dejar atrás muchas ilusiones y eso la colocaba en un punto de contacto íntimo con una verdadera realidad. La verdadera realidad era lo que hacía. Me parece que lo que he dicho no logra explicar por qué Pachita no era consciente durante las operaciones, a menos de aceptar que lo que nosotros conocíamos de Pachita, la personalidad que nos mostraba cotidianamente, era una especie de matiz de relaciones aparentes que desaparecía cuando la verdadera Pachita aparecía. Creo que Armando no estaría de acuerdo con lo anterior. Él era el ayudante más veterano de Pachita y él mismo también se dedicaba a curar. Sin embargo, él sí conservaba su conciencia habitual. Alguna vez me dijo que había hecho un trato con el hermano, con el monarca, ¿sí? Con Cuauhtémoc. También nos decía aquí que este trato consistía en que a cambio de mantener su conciencia no recibiría tanta protección como Pachita. Por eso me confesó, he tenido tantos daños y Pachita me ha tenido que operar tantas veces. Imagínense el riesgo que corría esta persona al estar al lado de Pachita, donde supuestamente no era protegido por el monarca, solamente era Pachita la que estaba protegida de todos los males que asedian este mundo. Qué interesante tema, de verdad, este de los chamanes. Nunca me imaginé que fuera tan interesante conocer esta historia que nos narra, que quedó en la memoria, ¿no? En los libros, como los que le estoy platicando. Bien, por supuesto que los daños y su significado merecen algún intento de explicación. Pachita y todo el chamanismo mexicano distinguen entre enfermedad buena y enfermedad mala. La enfermedad buena la consideran natural y curable con medicinas convencionales. La enfermedad mala, en cambio, son los daños. Alguien tiene una envidia, me explicaba alguna vez don Lucio, y la persona envidiada recibe una carga energética que lo enferma. Los daños son las introyecciones de los malos pensamientos de los otros, son las malas intenciones detectadas a niveles corporales. Me parece que toda la concepción de los daños merece un estudio profundo, sobre todo para entender cómo una alteración en las características del campo neuronal pueden materializarse en un cuerpo. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante, nos estamos adentrando cada vez más a este tema.
Dice, a las materializaciones a partir de la aparente nada, Pachita las denominaba aportes. De pronto Pachita hacía una serie de movimientos extraños con las manos y sin que previamente hubiera un objeto, algo aparecía en su palma de su mano. Estas materializaciones eran cotidianas y parte normal de las sesiones. La física actual también ha observado algo similar en la súbita aparición de partículas elementales a partir de la látiz. Creo que el cerebro de Pachita era capaz de alterar la morfología del espacio y eso se manifestaba como una súbita materialización de un objeto. A mí me dio un aporte que describo en uno de los capítulos de este libro. Por supuesto que la explicación que he ofrecido no dice nada acerca de la especialidad de los aportes. Yo recibí un pequeño óleo pintado por un artista chino llamado Fio. Memo, un hijo de Pachita, una medalla de oro de los símbolos de las 12 tribus de Israel, Armando algo diferente. ¿De dónde provenían esas formas materiales y cómo surgían tan perfectas e impecables? No lo sé, decía Jacobo Grinberg. Pachita se consideraba miembro de la tribu perdida de Israel. En realidad, históricamente, las 12 tribus de Israel se dividieron hace miles de años. 10 tribus abandonaron el territorio de Israel. De esta forma se puede hablar de la existencia de 10 tribus perdidas de Israel. Pachita aseguraba pertenecer a una de ellas. No puedo añadir nada más porque nunca hablé con Pachita acerca de ello. Los pacientes que iban a ser operados se sometían a la ingestión preoperatoria de una serie de medicinas provenientes de otras tantas hierbas naturales. Memo ayudaba en la confección de las mismas y alguna vez me explicó cómo las preparaban. En las consultas estas hierbas eran recetadas, su variedad era extraordinaria, lo mismo que las formas en las que se preparaban. Recuerdo que a los pacientes diabéticos Pachita les recomendaba tomar un vaso de agua con clavos oxidados, solamente el agua, por supuesto. Algunos de estos remedios los describo en este libro, por lo que allí refiero al lector interesado. En las primeras sesiones yo no distinguía o más bien no aceptaba que el hermano y no Pachita operaban, por supuesto. El cuerpo de Pachita no desaparecía durante las operaciones, lo que se transformaba era su personalidad. Yo estaba acostumbrado a meditar y sabía que era una etapa de la meditación que se caracterizaba por un estado de apertura hacia contenidos inconscientes. Cuando se llega allí, se reciben mensajes y se vislumbra la existencia de un estado de conocimiento puro y alejado de convencionalismos. Todo ello se experimenta y se vive como algo maravilloso, pero se siente que pertenece al uno mismo, que el yo no desaparece y otra entidad ocupa el mismo cuerpo. Qué interesante, de verdad, en la forma en que esta señora entraba en trance y permitía algo extraño entraba a su cuerpo, que era en este caso el monarca Cuauhtémoc, que era el que se encargaba de realizar las famosas operaciones que le aquejaban a la gente que consultaba a Pachita. Continuemos. No, eso no se experimenta, más bien la sensación es la de estar en contacto con otro nivel de uno mismo. Fíjense nada más la mente tan poderosa que vuelvo a repetir, que de esta señora, pues al estar leyendo nos impresiona bastante, ¿verdad? Bastante. Para Pachita y para Armando, una transformación similar indicaba la entrada de otra entidad, el abandono del cuerpo por el uno mismo y la ocupación del mismo cuerpo por otro ser. Yo no podía creer eso y me resistí a aceptar la transformación que veía en la personalidad de Pachita como señal de la desaparición de la misma Pachita y la aparición del hermano Cuauhtémoc. Más bien suponía que Pachita se introducía a un nivel de sí misma extraordinariamente poderoso y diferente al de su yo normal, pero era ella misma, transformada y no otro ser ocupado en su cuerpo, es lo que decía Jacobo Grinberg. Al terminar la primera sesión de operaciones acompañé a una de las ayudantas de Pachita en su casa y platicamos durante el trayecto. Mi hija no podía respirar
Escupía sangre y no había nada que hacer. La llevé con el hermano. Le sacó los pulmones, materializó uno de los pulmones nuevos y se los injertó. Solo se me ocurrió preguntarle si había podido respirar entre la extracción y el objeto. ¿Pudo respirar? La mujer se rió y me dijo que habían sido unos pocos segundos de intervalo entre una y otra maniobra. Recuerdo que yo estuve a punto de decirle que no era el hermano el que había hecho aquello, sino la misma Pachita en otro nivel de conciencia, pero me contuve. ¿Quién era yo después de todo para afirmar algo así? Jamás en ninguna meditación había yo llegado a un nivel en el que pudiera trasplantar unos pulmones. ¿Cómo podía yo saber si en verdad Cuauhtémoc existía y era capaz realmente de ocupar el cuerpo de Pachita? A partir de ese momento decidí no juzgar y simplemente aceptar lo que veía y oía. Lo contaba Jacobo Grinberg. Pero no era fácil. Yo pensaba que la unidad existía y que la individualidad debía desaparecer para lograr. Pero no era fácil. Yo pensaba que la individualidad y la unidad, y aquí que si Cuauhtémoc era una entidad individualizada, entonces la individualidad no desaparecía. Perdón. El intento de equilibrar mi concepto de unidad con el de individualidad me llevó a una etapa de confusión de la que salí cuando meses después de la muerte de Pachita conocí a los sufis. Dice que los sufis, un maestro sufi hablaba con Dios. Dios le decía, muéstrame tu presencia sin el velo de tus atributos. Dios le contestaba con una negativa, no. El sufi le rogaba, te lo suplico. Dios le decía, no. ¿Por qué no podrás resistir la soledad de mi divina unidad? El sufi emocionado replicaba, pero si eso es precisamente lo que deseo, llegar a la unidad. Pues bien, Dios accedía, sabe entonces que tú eres aquello. Tú eres aquello. Esa respuesta me convenció de la ausencia de una real dicotomía. En la unidad la experiencia de existencia persiste. En la unidad se llega a uno mismo que es idéntico para todos. No intento invalidar la existencia del hermano. Simplemente describo lo que vi sin negar experiencias y sin someter las vivencias a juicios críticos reduccionistas. Por ello, hablo de Cuauhtémoc y de Pachita y de Armando y de mí mismo como seres diferentes uno del otro, cuando en realidad todos somos un mismo y único ser. Qué interesante lo que nos narra este científico mexicano. Durante toda mi experiencia al lado de Pachita, incogniciones interesantes aparecieron en mi mente. Las he compilado y algunas de ellas las reproduzco al final de este libro. Las he titulado Murmullos del Silencio. Aparecieron en un momento de silencio conceptual y de gran paz, aunque no relatan incidentes y aparentemente no están relacionadas con el resto de la obra. Creo que su inclusión está justificada por haber aparecido durante la colaboración con Pachita y porque enriquecen el texto. Aunque en ocasiones la tentación casi traicionó mi prudencia, no he querido retocar los capítulos que ya estaban escritos ni tampoco añadir nuevas descripciones. Creo que haberlo hecho atentaría en contra de la frescura del texto. Una posible desventaja, sin embargo, es que algunas frases pueden mejorar con una corrección o una descripción clarificarse usando el mismo procedimiento. Espero el lector que disculpe tales faltas y aprecie la frescura original. Dice, espero que lo descrito sea suficiente para que el lector sienta el carácter y la atmósfera de la obra de Pachita y del hermano. Mis antecedentes como psicofisiólogo están incluidos en algunos capítulos y secciones. Quiero decir que lo anterior en algunas partes me introduzco en tecnicismos y explicaciones fisiológicas que quizás solo sean
entendibles para el especialista. Creo que tengo algún derecho de incluir mi propia visión de esta obra y por ello me he atrevido a no suprimir las partes del libro con sabor fisiológico. Han transcurrido años desde que viví las experiencias con Pachita y siento que no soy el mismo que era antes de conocer a esa maravillosa mujer. Su amor hacia todos sus pacientes era ejemplar, su entrega a la obra de curarlos total y su buen humor y frescura hacia todos los pacientes era ejemplar. Su entrega a la obra de curarlos total, y su buen humor y frescura hacían especialmente deliciosas las ocasiones en las que tuve oportunidad de acompañarla. En verdad la extraño y la recuerdo mucho. Considero que este libro es una continuación de la obra iniciada por Pachita y su heredad. Qué interesante, la verdad, lo que nos narra Jacobo Grinberg. La verdad es que no puedo creer todo lo que hacía la famosa Pachita. De verdad yo leí este libro y pues me dejó bastante anonadado con todas las experiencias, ¿no? Las vivencias que tuvo Jacobo Grinberg al lado de esta señora, que era una chamana muy, muy famosa. La verdad es que no cabe duda que nuestra mente es demasiado poderosa. Podemos estar adentrándonos a temas relacionados con la mente. La verdad es que la mente no tiene límites, de verdad. Dice otra de las partes importantes. El cielo de la Ciudad de México tenía un tinte violeta cuando llegué a la casa de Pachita. Me extrañó no ver a algún enfermo y la luz prendida en el recinto de operaciones. Penetré al mismo tiempo y me encontré con Pachita y Armando. Los saludé mientras oía su conversación. Recién habían regresado de la ceremonia de inauguración del jardín de niños que Pachita había donado para uno de los infantes pobres. Me senté y escuché lo que Armando decía. A mí me encantan las mujeres, dijo en un tono intenso. Considero que son lo más bello de la creación. Sin embargo, me hicieron un daño terrible. Cuando conocí a Pachita, desconfiaba intensamente de ella. Un día me dio su cuchillo y me dijo, tómalo y corta mi brazo. Yo no quise hacerlo, pero una fuerza me impulsó y lo hice. Le hice una tajada tremenda en su antebrazo. Muerto de miedo, me preparé para la terrible hemorragia, pero no salió ni una gota de sangre. Mira, me dijo Pachita, parece una pechuga de pollo. Ahora fíjate, recuerdo que con su mano hizo un movimiento de frotación y en ese instante la herida se cerró sin dejar rastro alguno de haber existido. Lloré días enteros, abandoné a mi esposa a los 31 días de haberme casado y vine a trabajar con esta mujer, a quien amo más que a mí mismo. Los ojos de Armando se llenaron de lágrimas mientras continuaba su relato. Sufrí pruebas terribles durante 8 años. No pude tocar a mujer alguna y el daño que me sacó de su relato. Sufrí pruebas terribles durante 8 Perdón. Dice, este desgraciado tenía unas nalgas de vieja, decía. En su panza, dijo Pachita sonriendo. Fue algo tremendo. Un día, continuó Armando, mientras estaba en mi baño, oí que alguien me llamaba. Yo sabía quién era, pero no me atrevía a voltear. Por fin, sin aguantarme más, miré el techo del baño y vi una luz intensísima que me bañaba. Supe que era Dios y volví a oír mi nombre 2 veces más. Salí despavorido del baño, me acosté en mi camastro y lloré durante horas. Un día, continuó Armando, mientras estaba en mi baño, oí que alguien me llamaba. Perdón. Aprendí que existen etapas de aprendizaje. Primero te prueban hasta que te quedas pelado de pensamientos y lleno de temor.
Aprendes a andar como en el filo de una navaja todos los minutos de las 24 horas del día. Todo lo que creías se viene abajo y junto con él, temor, te viene una confusión del carajo. Es la etapa del crisol. Después empiezas a ver, nunca el hermano ha rechazado a nadie, nunca ha permitido que el que venga a buscar salga con las manos vacías. Yo veía todo eso y aprendía lo que es la bondad, pero nadie lo respetaba. La gente entraba al recinto de operaciones como alguien que entra a un mercado. Se basaban en las apariencias y no en el espíritu. Veían suciedad y una cama hecha de tablas y una silla rota y un cuchillo de monte, y no se daban cuenta del verdadero instrumental que ahí existe. Yo me partía de coraje mientras el hermano no decía nada, siempre amable, siempre dulce, siempre amoroso. Luego venía gente que se robaba el cuchillo y se sentaba en la silla del hermano. Esa silla es el trono del último emperador azteca, y ese cuchillo es su reino, y nadie lo respetaba. Aprendí a ver detrás de lo aparente y a respetar cualquier movimiento y a ser paciente y a amar. Veía el cansancio de Pachita y la quería proteger y cuidar. Ella no come, Jacobo tampoco duerme. Su corazón es un marcapaso cósmico, su carne es solo apariencia. También aprendí eso y sin embargo la veo y es mi madre, y es mi abuela, mi niña, y toda mi capacidad de amar está con ella. Pachita escuchaba a su discípulo de vez en cuando, hacía un ademán como de querer acariciarlo. En lugar de ello tomo mi cuaderno de notas y en la primera hoja empiezo a escribir la sílaba flo y una serie de caracteres en columnas verticales. De pronto dejo de escribir y me extiendo su mano abriendo la palma que había permanecido empuñada unos segundos antes. Un objeto extraño apareció en ella. Yo lo miré sin saber qué hacer hasta que Armando me dijo que era un aporte y que Pachita la había materializado para mí. Me pareció un objeto tan común que dudé de la materialización. Lo tomé y lo observé. Era una medalla de forma de óvalo. Recubierta de un cristal ligeramente curvo y enmarcada con un filo delgado de cobre sosteniendo el cristal. Alrededor, cobre trenzado de un color más dorado que el cobrizo marco que daba una apariencia de coronación resguardando el óvalo. La parte posterior tenía una placa dorada y un alfiler para sostener la medalla en la ropa. Resguardada por el cristal y una figura miniatura representaba un árbol saliendo inclinado de un declive. Su tronco parecía vencer la fuerza de gravedad, puesto que tras un esfuerzo supremo elevaba unas ramas gigantescas hacia el cielo. Todo su follaje era blanco con salpicaduras rosadas. Una rama había sido cortada exactamente en el punto en el que el trono abandonaba su inclinación para salir triunfante hacia el cielo vertical y sano. El declive era verde oscuro con salpicaduras de un verde claro. A la izquierda y proveniente de la parte inferior un camino de tierra se alejaba hasta perderse en el infinito y confundirse con el cielo color verde terroso. Sobre el follaje 3 pájaros volaban. La pintura estaba firmada por Flo, subrayado en la parte inferior derecha. Ya había visto un árbol así en el Teposteco. Desafiaba la gravedad y se alzaba majestuoso dirigiendo su follaje hacia el cielo. Inclusive le dediqué un poema. Lo escribí después de verlo y lo publiqué en El despertar de la conciencia como parte de la biografía de Alejandro Xisto. Bien, son los extractos del libro de Jacobo Grinberg en el volumen 3, donde habla de Pachita y sus famosas experiencias que este mismo tuvo con ella al hacer las mismas operaciones con los pacientes de diferentes formas, de diferentes maneras,
inimaginables e insospechadas que pudimos ver en este pequeño extracto de este libro. La verdad me sorprende bastante la conciencia de esta señora, que era muy inteligente, que supuestamente el famoso hermano que era Cuauhtémoc, del famoso emperador azteca, que era el que realizaba los trabajos de Pachita, ¿sí? Las famosas operaciones sin dejar rastro alguno en los pacientes. A veces era complicado también ella, como en el caso de la niña, que tenía que realizar otras 3 operaciones más para que la niña ya quedara completamente sanada, llamémoslo de esta forma. Entonces venía gente, dice el libro, gente de todas partes del mundo a ver a Pachita. Entonces ella les curaba todos sus males, todos sus males de verdad. Y es tan asombroso lo que explica en estos libros Jacobo Greenberg sobre estas experiencias que tuvo en específico en este volumen 3 de esta señora, la famosa chamana Pachita, que hacía bastantes cosas inimaginables con el cuchillo que ella le llamaba de los aportes. El que hacía el trabajo era el supuesto Cuauhtémoc, el emperador azteca. La verdad es que Jacobo Greenberg se maravilló y se asombró de estas experiencias que vivió con esta señora durante varios años, y que la acompañaba a todas sus sesiones que hacía no solamente en la Ciudad de México, en Chihuahua, en varios lugares de México, donde ella aparecía, donde la necesitaban, donde llegaban los pacientes, en donde a veces la gente no tenía ni dinero y ella decía, pues ¿qué me puedes ofrecer? Le daban unos animales o les cobraban muy poco. Entonces era como que asequible hasta cierto punto. La señora era amable, era bromista, era una persona que dejaba a los pacientes anonadados. Y entonces aquí vemos la riqueza de esto que Jacobo Greenberg nos explica en sus libros, sobre todo en el volumen 3 con esa señora Pachita. La vez que es de asombrarse lo que hacen los chamanes. De verdad, es muy asombroso. Y él no lo creía. Él le costó mucho trabajo aceptar y concebir lo que estaba observando en los trabajos que realizaba esta señora. De verdad es un ejemplo del chamanismo, y sobre todo aquí en México está muy marcado. Del continente yo creo que es el lugar más marcado por el chamanismo, que ya es ancestral, viene de los indígenas y mucho más atrás, ¿verdad? Y bueno, con este tema terminamos el día de hoy. Denle dedito arriba si les gustó este tema de los chamanes. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Buenas noches.